diferentes, tienen algo nuevo. Esta silla, digamos, común y corriente o sencilla, tuvo que ser modificada para resolver una necesidad. ¿Qué necesidad? Pues darle de comer a un bebé, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Bueno, pues ponle esta tablita aquí para que pueda comer. Y se convierte en una periquera, como la conocemos, ¿verdad? O dicen, pues es que esta silla ya existe, sí, pero no había sillas para transportar a lo mejor a las personas que no podían caminar. Bueno, pues les pusieron rueditas y ya es la silla de ruedas. Entonces, no porque digan, ya todo existe, o no se cierren en esa cuestión. Siempre hay cosas por innovar, ¿sí? Hasta una simple silla. Por eso está este ejemplo. Y bueno, ya vimos lo que es la novedad. Ahora vamos a ver lo que es la aplicación industrial. Olvidé comentar, si tienen alguna duda, igual pueden levantar la mano. Perdón, la actividad inventiva. La actividad inventiva se refiere a la no obviedad. Se considera que una invención tiene actividad inventiva si no es obvia para alguna persona experta en la materia, ¿sí? Es un poco compleja esta parte de la actividad inventiva, pero ahorita la vamos a explicar más a detalle. ¿Cómo se evalúa la actividad inventiva? Bueno, se revisa en el estado de la técnica si no existe nada parecido. También se analiza con un experto en la materia, que son los especialistas que revisan las patentes, y tiene esta invención, para que tenga actividad inventiva, no debe ser obvia para este experto. Esta persona experta no es experto en el campo del problema técnico, sino en el de la solución. Y una forma que se ha propuesto por parte de la Oficina Española de Patentes es este método, que es el método problema-solución. ¿Cómo saber si algo es obvio o no obvio? Porque a lo mejor no podríamos decir en un cierto punto, decir, pues es que sí era obvio o no era obvio, ¿verdad? Yo no puedo decir a lo mejor, pues es que el iPhone era obvio, o una computadora era obvia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evaluar esa línea divisoria entre la obviedad y la no obviedad? Estas son 5 preguntas. Primero sería, ¿cuál es el estado de la técnica más próximo? ¿Sí? Igual, volvemos a la búsqueda de tecnologías, ¿sí? ¿Qué es lo que se parece más a lo que tenemos? La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la técnica? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre lo que existe y lo que yo tengo? No, pues es más alto, es más pequeño, tiene ciertas dimensiones, en lugar de tornillos está soldado, tiene 3 soportes y tiene 4. Todas las diferencias que yo pueda encontrar entre lo que existe y lo que tengo se tienen que establecer. Y ahora, ¿esa diferencia tiene algún efecto técnico? Esa es la pregunta fundamental de este proceso, porque podrían decir, bueno, yo tengo una silla, ¿sí? Y tiene 4 patas. Y yo dije, bueno, mi invento es una silla con 5 patas. ¿Cuál es la diferencia? Una patita o un soporte más. Pero ¿qué efecto técnico tiene? Al final de cuentas, la silla que tiene 4 patas o 4 soportes y la que tiene 5 me va a seguir sosteniendo. Entonces, esa pata o ese soporte que le agregamos a la silla no me da esa ventaja técnica o ese efecto técnico. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el problema técnico objetivo? ¿Qué es lo que se pretende resolver? Y al final, que tenemos la información de las 4 preguntas, es, ¿el experto en la materia reconocería el problema? ¿Lo resolvería de la forma indicada? Sin utilizar en ningún momento la actividad inventiva. Estas 5 preguntas se aplican a cada invención que se ingresa, al menos en la Oficina de Patentes Española, ¿sí? Y por ejemplo esta, ¿tendría actividad inventiva? Pues no, ¿verdad? Porque yo sé, aunque no sea experto en la materia electrónica, que si junto una cámara fotográfica y un celular y le pongo una liga, se iban a unir, ¿verdad? En cambio, si yo tengo una cámara y un celular y hago que estén en un mismo dispositivo con un circuito eléctrico en donde la cámara no sobresale de la superficie de la carcasa del celular, pues ahí ya sería una ventaja técnica, ¿verdad? Tener a lo mejor más compacto este dispositivo. Y bueno, el siguiente elemento es la aplicación industrial, ¿sí? En simples palabras, la aplicación industrial quiere decir que la invención sea útil o que pueda ser aplicada en cualquier rama de la industria del ser humano comercial. Sí, también tiene que ser reproducible. ¿Cómo reviso esa forma que sea reproducible? Yo no puedo ingresar un trámite o tener una invención si digo, se debe de calentar el agua por varios minutos durante cierto tiempo. No es reproducible. Si alguien lee ese escrito, me va a decir, pues, ¿cuántos son ciertos minutos y cuánto es cierto tiempo? Tiene que ser específicamente la forma de realización para poder ser reproducible. Entonces, esa parte se refiere a lo que es la aplicación industrial. Que sea útil, que pueda ser reproducible
y que puede ser aplicado en alguna rama del conocimiento humano o tecnológico. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿No? Y bueno, ¿creen que esta tendría aplicación industrial? ¿Una muñequita mexicana tendría aplicación industrial? Pues como tal diríamos, pues no tiene reproducibilidad. ¿Por qué? Porque cada muñequita va a ser diferente, nunca va a ser la misma muñequita, ¿verdad? No tendría aplicación industrial. Pero ¿qué tal si yo confecciono una máquina o hago una maquiladora en donde le diga, tú vas a poner los ojitos siempre, tú vas a poner la boquita siempre, tú vas a hacer las trenzas siempre? Entonces tengo un proceso estandarizado y siempre va a ser el mismo modelo, entonces sí podría tener aplicación industrial, pero un solo elemento a lo mejor no, ¿sí? Tengo que estandarizarlo para que se reproduzca en serie y así ya poder cumplir ese principio de aplicación industrial, ¿verdad? Una vez que ya vimos estos tres conceptos, novedad, aplicación industrial y actividad inventiva, vamos a ver cuáles son los principios generales, que si ya han tomado los cursos introductorios a este séptimo módulo, se han de acordar. Que los principios generales de las invenciones pues son exclusividad, temporalidad y territorialidad, los que veíamos en la primera parte de la plática, ¿verdad? Exclusividad nos va a dar un derecho exclusivo por un cierto tiempo y en un lugar determinado. Esos serían los tres principios resumidos de las invenciones. Temporalidad se refiere a que no es para toda la vida. Cada registro va a tener un cierto tiempo de vigencia, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferentes vigencias dependiendo de los registros y dependiendo de los países. Y territorialidad ya lo mencionábamos, no existe una patente a nivel mundial, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la definición básica de una patente? Pues es un derecho exclusivo que otorga el Estado a un inventor a cambio de un conocimiento técnico. Esa sería la definición de una patente, ¿sí? Este conocimiento técnico, ¿qué ventaja va a tener? Bueno, que al inventor le va a proporcionar un monopolio por cierto tiempo y que también ese conocimiento va a ser divulgado a nivel mundial. Sí, la sociedad se va a beneficiar del conocimiento que va a ser divulgado, no lo va a poder comercializar por un cierto tiempo, pero lo va a poder utilizar a lo mejor para actividades de investigación o educativas, y ahí sí se podría utilizar, ¿verdad? Eso sería la definición de una patente. ¿Cómo actúa una patente? Bueno, pues les da esa exclusividad o esa protección al inventor o al titular de la patente durante 20 años, que es lo que se maneja casi en todos los países. Y bueno, ¿qué tipo de protección ofrece una patente? Le da al inventor la protección de poder ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente, siempre que tenga su consentimiento. Él la puede vender o puede dar ese licenciamiento a otra persona para que la venda. Si no tiene su consentimiento, va a estar infringiendo ese derecho de patente. El cumplimiento de estos derechos se hace respetar en los tribunales de cada oficina de patentes, ¿sí? Los van a defender de que alguien esté utilizando esa invención. ¿De qué derechos goza el titular de la patente? Bueno, pues que puede utilizar esta patente por medio de licenciamiento a terceros para que la invención pueda ser utilizada por otras personas, y también puede vender el derecho. Aquí hablamos de licencias exclusivas y no exclusivas. Yo inventé, digamos, un marcador, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Voy a dar una licencia exclusiva a una tercera persona. Esa licencia exclusiva nada más va a permitir que esa persona lo esté produciendo, nadie más. Pero ¿qué desventaja podría correr? Que si no vende esa persona la invención que yo le estoy licenciando, pues yo no voy a tener ganancias. En cambio, si yo tengo una licencia no exclusiva, le puedo decir a 3 personas, tú y tú, vas a tener esta licencia de mi tecnología, tú la vendes, tú la comercializas y a mí me pagas como inventor. Entonces ahí hay que balancear qué necesitamos si estamos inventando algo, una licencia exclusiva o una licencia no exclusiva, dependiendo de nuestros intereses y del tipo de contratos que establezcamos con las personas. ¿Sí? ¿Por qué serían necesarias las patentes? Pues porque constituyen incentivos para las personas, que les ofrece reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones que son comercializables. Estos incentivos alientan a la innovación porque garantiza la mejora constante de la calidad de la vida del ser humano. Aquí, ¿cuáles serían las ventajas? Pues una, se le va a reconocer al inventor el hecho de que él fue el creador de esa invención, ¿verdad? Se le va a dar protección y a la vez esa patente puede ser comercializable y ayudar a la vida del ser humano, ¿verdad? Casi siempre pues para resolver una necesidad. Esa sería la necesidad de las patentes.
De la misma forma, dentro de los gobiernos o del intercambio de tecnología entre países, estos derechos de patente les va a favorecer para que exista inversión extranjera. ¿Por qué? Porque una empresa a lo mejor de Brasil que quiera llegar a México va a decir, bueno, pues yo tengo esta tecnología, pero ¿qué me garantiza de que yo invierta en México y nadie más me vaya a copiar o transgredir mi derecho, ¿verdad? Entonces, el derecho de patente va a ayudar a que exista intercambio de tecnología entre los países porque va a asegurar la inversión extranjera. Y bueno, en términos generales, según la OMPI, una patente se concede por este método. Se ingresa una solicitud de patente que va a incluir el ámbito técnico, los antecedentes, una descripción de la invención, dibujos, planos o diagramas y reivindicaciones. Sí, ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las generalidades de este trámite aquí en México. Y bueno, la descripción tiene que estar en lenguaje claro y con los detalles suficientes para que pueda ser entendida y reproducible. Lo que hablábamos de no puedo poner en el documento, se calienta por algunos minutos. Algunos minutos, a lo mejor para mí son 10 minutos, para él son 20 minutos, para ella son 50 minutos. Sí, hay que establecer bien las características, que estén claras y suficientemente detalladas. ¿Sí? Y bueno, hablando de los sistemas de patentes internacionales, existen dos. Uno denominado el First to Use y el otro es First to File. ¿Sí? El First to Use, se utiliza en Estados Unidos y habla de que cuando existen dos solicitudes de la misma invención que se ingresaron al mismo tiempo, el derecho va a corresponder al que se haya inventado primero. ¿Sí? Entonces, digamos que hay dos inventores que se les ocurrió la misma idea al mismo tiempo y van y presentan dos solicitudes con la misma tecnología. El que demuestre que la inventó primero es al que se le va a otorgar la patente. En este tipo de sistemas de patentes, lo que se revisa son los diarios o las anotaciones de los inventores, cómo comprobar que en tal fecha ellos llegaron a la misma conclusión o cómo desarrollaron ese proceso o ese producto. Entonces, si ustedes son investigadores, hay que tener cuidado en cómo se llevan también sus diarios y cuestiones así, en caso de que deseen registrar a lo mejor en Estados Unidos, ya que existe este procedimiento. El primero en usar o el primero en inventar es el que tiene el derecho. ¿Sí? El que sigue es el First to File, que es el que nosotros tenemos aquí en México. Acelera el ingreso rápido de solicitudes y es el primero que ingresó el trámite, a ese se le concede. ¿Sí? No importa si no lo inventó primero o no lo inventó después. A ver, una pregunta ahí. Es casi todos los países, casi. A ver, si quieren, no sé si alguien tenga micrófono. Ahí ya lo van a traer. Sí, nada más. Sí. Bueno, la pregunta fue... Ahí va el micrófono. Esto del First to Use sería solamente entonces para Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y el First to File sería para casi el resto del mundo. Prácticamente todos los países bajo la regulación de la OMPI. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Okay, gracias, sí. Gracias. Sin embargo, no quiere decir que aquí en México no tengamos, bueno, o en las otras legislaciones no existe algún procedimiento para decir, oye, pues es que yo lo inventé primero, yo puedo comprobar que él me robó la idea o cuestiones así, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunos procedimientos que nos pueden ayudar para, digamos, pelear hasta cierto punto un derecho de patente, ¿verdad? Inconformarnos ante el otorgamiento de un derecho, ¿sí? Pero sí, el First to Use nada más es de Estados Unidos. Y bueno, hablando del de Estados Unidos, existe un procedimiento de interferencia, que es con el que se presenta la inconformidad la inconformidad sobre el derecho otorgado. Es presentado por la USPTO, que es la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Se presenta un procedimiento de interferencia ante la Junta de Apelación e Interferencias de Patentes cuando las reivindicaciones de una solicitud de patente son muy similares a las de otra solicitud de patente ya otorgada. La Junta revisa estas pruebas y después se remiten a las fechas de invención, es decir, quién inventó primero, lo que mencionábamos. Tienen que comprobar los inventores que ellos fueron los primeros en obtener ese producto o ese proceso. Sí, ese es un procedimiento de Estados Unidos.
Y bueno, ya en cuestiones relativas al otorgamiento, tenemos que es, digamos, una línea del tiempo, en donde este es el tiempo cero, por así decirlo, y hay una presentación de solicitud. Previo a la presentación de esta solicitud, debemos de revisar si hay una presentación de solicitud en otro país o si existe una divulgación, lo que hablábamos de, ahorita vamos a ver, de la divulgación científica. Pasando este tiempo de 18 meses, llegamos a un punto de publicación que se publica a nivel internacional. Estos tiempos son internacionales, ¿sí? En este tiempo, después de que se ingresa la solicitud, comienza lo que son los exámenes, ¿sí? A ser examinado ese documento de patente. Existen dos tipos de exámenes, los absolutos y los relativos al otorgamiento, ¿sí? En los absolutos se revisa forma y fondo y en los parciales se revisan forma. Ahorita vamos a ver las especificaciones de cada uno. También se revisa lo que son cuestiones legales y faltas a la moral, si existe novedad o actividad inventiva y aplicación industrial, ¿sí? ¿Por qué se revisa en cada país por separado la patente? Pues porque se respeta el principio de independencia del Convenio de París, ¿sí? Que cada país es independiente de otorgar o no otorgar un derecho, porque a lo mejor las faltas a la moral en México se interpretan de una forma y a lo mejor en Europa de otra forma, entonces a lo mejor aquí no se otorgaría una patente que fuera para faltas a la moral según nuestras leyes o nuestra cultura, y a lo mejor en Europa sí se otorgaría. Entonces, por eso se revisa en forma individual. Pasando este tiempo de publicación, existe otro procedimiento que se llama de oposición, que ese depende de cada país si se otorga este procedimiento de oposición. Generalmente lo utilizan nada más Estados Unidos y Europa. Si pasa todos estos exámenes y la invención demuestra que tiene novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, se hace el otorgamiento, quiere decir que ya eres dueño del derecho, ya tienes esa exclusividad, ¿sí? Posterior a eso, se puede hacer una reexaminación o se pueden incurrir en infracciones y ya son otros procedimientos legales. Y bueno, hablando de la divulgación previa o divulgación científica, pues va a ser todo ese conjunto de actividades que interpreten o hagan accesible este conocimiento científico, lo que hablábamos de algunos congresos, ferias, exposiciones, o ¿sabes qué? Yo inventé algo y fui entrevistado en la tele, eso ya constituye una divulgación también, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al momento que el inventor expone su invención en cualquiera que sea el medio, ya sea radio, televisión, una feria, en un congreso, en un simposio, en una clase, en un libro, en un periódico, tiene nada más 12 meses para proteger su invención, ¿sí? Si ya pasan esos 12 meses, ya se convierte de dominio público. ¿Por qué? Porque el Convenio de París establece que es un periodo de protección de novedad. ¿Qué pasa? Si yo ingreso mi solicitud al mes 15, después de haber salido en la tele, el examinador va a empezar a hacer búsquedas. Va a decir, ¿sabes qué? Hace 15 meses ya salió en la tele tu invención, no es nueva. Oye, pero nada más era yo, sí, pero era mi propia invención, era yo mismo. Sí, pero por cuestiones del Convenio de París solamente tienes 12 meses después de que se hace público ese invento. Entonces hay que tener cuidado si ustedes tienen alguna tecnología que ya salió en internet o la subieron, no sé, en YouTube o cuestiones así, eso también es una divulgación pública que se está haciendo, ¿sí? Lo maneja también la Ley de Propiedad Industrial de México en su artículo 18 y es el artículo 11 del Convenio de París si lo quieren revisar más a detalle. Y también hablando de divulgación, en Estados Unidos el inventor puede publicar libremente su invención sin perder ninguno de sus derechos y también cuenta con 12 meses, con un año. En la Unión Europea se maneja como revelaciones no perjudiciales y estas nada más son 6 meses antes de presentar la solicitud. Y hay un párrafo en la Convención de Patentes Europeas, que es en donde está este artículo, que es el artículo 55, donde menciona que esa revelación ustedes deben de comprobar que fue por una mala intención a lo mejor de una persona ajena a ustedes, que ustedes no lo dijeron abiertamente, sino, oye, ¿sabes qué? Yo le platiqué a mi representante legal y mi representante legal fue el que dijo la invención o la que lo dio a conocer. Entonces también eso hay que manejarlo en el caso de la Unión Europea. Y en México, en el caso del INPI, se maneja como divulgación previa y también tenemos 12 meses para poder presentar la invención. Estamos hablando de lo que es antes de presentar la solicitud. ¿Qué pasa si yo ya tengo una solicitud presentada? ¿Sí? Digamos que ingresamos en esta fecha
una solicitud de patente aquí en México, yo tengo igual forma 12 meses que se le llama prioridad para presentar la patente en otro país, ¿sí? ¿Qué pasa si no la ingreso esta solicitud en estos 12 meses y la ingreso de igualmente al mes 20, ¿sí? Me va a decir el examinador de Brasil, donde yo fui a presentar la solicitud en el mes 20, oye, pero es que hace 20 meses fue ingresada en México, sí, pero pues yo soy el inventor de la misma invención, sí, pero pues ya no es nueva porque hace 20 meses que existe, sí, se maneja lo mismo como si fuera una divulgación previa, pero es una presentación de una solicitud, sí, nacional. De igual forma se maneja en el Convenio de París, para patentes son 12 meses y para diseños industriales son 6 meses. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro? Muy bien. Y bueno, ya vimos que antes de la solicitud tenemos lo que es la divulgación y posterior a la solicitud tenemos lo que es la prioridad. Ahora, ¿qué pasa a los 18 meses? Lo que hablábamos de la publicación. Bueno, pues esta tiene la finalidad de divulgar el conocimiento para efectos de que un tercero que desee presentar una tecnología se vea impedido por la falta de novedad. Lo que veíamos, al momento que se ingresa una patente se hace un estudio de todo lo que existe previo. ¿Qué pasa si yo no publico la patente? Pues a lo mejor, o la invención, a lo mejor se ingresa otra tecnología similar y van a decir, pues es que no existe en ningún lado, ¿verdad? Pero si yo la publico y después de esos al mes 18 alguien más la publica, la persona que está estudiando esa patente va a decir, pues es que ya existe, ya fue publicada, la anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que se publica? Los datos del titular, un resumen, los datos del inventor y algún dibujo representativo. Ahorita vamos a ver las especificaciones que debe de tener ese resumen, ¿sí? También yo puedo solicitar lo que se llama una publicación anticipada. ¿Cuándo podría utilizar eso? Si a lo mejor yo estoy haciendo un licenciamiento con alguna empresa o estoy viendo que mi competencia sacó una tecnología parecida, oye, ¿sabes qué? En el caso de México, INPI, quiero que lo publiques antes para que se dé cuenta que existe una solicitud mía. ¿Qué pasa? En el tiempo en que se ingresa la solicitud, a los 18 meses, es información confidencial. Nadie sabe que ustedes ingresaron una patente, por así decirlo, ¿sí? Nadie podría consultar su expediente. Hasta el mes 18 es cuando se tiene acceso al resumen de su invención. Entonces, ustedes pueden solicitar una publicación anticipada por cuestiones personales, ¿verdad? Por intereses a lo mejor comerciales. Hablando del Tratado de Cooperación en materia de patentes que vieron en módulos anteriores, los idiomas permitidos para la publicación a nivel internacional es el alemán, el chino, el español, el francés, inglés, japonés y ruso. Y tomando como base el PCT, vamos a ver una comparación de las publicaciones que existen a nivel internacional que se obtuvieron del reporte anual de la OMPI del 2011, el último que apareció, en donde está la distribución de las publicaciones de PCT por tipo de solicitante de los 30 países que más patentan, ¿verdad? Podemos ver que en la gráfica, en las barras superiores son países desarrollados o un poco más desarrollados y en la parte inferior son subdesarrollados, por así decirlo. Podemos ver que los que tienen, los de la parte superior, olvidé explicar la gráfica. Estos colores, el verde quiere decir que los solicitantes son empresas, el verde un poco más intenso quiere decir que son personas físicas, el gris son universidades y el rosa son centros de investigación o el gobierno. Ahí en los centros de investigación o gobierno entran instituciones públicas y hospitales, ¿sí? Esas personas que solicitaron esas patentes, en esos 4 áreas se hizo una gráfica del 100% de las patentes de cada país. Por ejemplo, podemos ver que en Luxemburgo cerca del 94% las publicaciones de patentes son por empresas, y a comparación de Italia, que es el 75% por empresas. Podemos ver que las publicaciones de PCT se pueden relacionar con qué tan avanzada está la economía, qué cantidad de empresas están publicando internacionalmente y cuál es el Producto Interno Bruto de cada país, ¿sí? Si quieren más información al respecto de estas estadísticas, que realmente son muy interesantes, las pueden consultar en el informe de la OMPI. Otra forma, esta gráfica es importante, ¿por qué? Porque si nos interesa expandirnos internacionalmente podemos ver, oye, ¿sabes qué? ¿Qué país tiene más publicaciones de PCT
de empresas o del sector público, del sector privado. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor Luxemburgo me conviene más porque tiene más empresas que les interesaría tener un PCT para mi empresa, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ya vimos la prioridad, ya vimos la publicación, ahora vamos a ver los tipos de exámenes que existen, ¿sí? Este es un ejemplo de la Oficina Española de Patentes. Esta oficina maneja los dos tipos generales de examen a nivel internacional. El primer examen, bueno, hay dos tipos de exámenes, uno que es de procedimiento general y otro es con examen previo o examen sustantivo, así se le llama. Los dos comienzan con el mismo tipo de procedimiento. Se presenta una solicitud, se hace una examinación de forma, a ver si cumple con todas las legalidades dependiendo del país. Se hace una petición de informe del estado de la técnica. La Oficina de Propiedad Industrial hace ese examen, publica el informe en el boletín de la oficina o en la Gaceta de Propiedad Industrial. El INPI también tiene una gaceta. Y después de aquí, el solicitante, al ver ese informe de búsqueda técnica, va a decir, ¿sabes qué? Si me conviene, no me conviene, a lo mejor seguir con el procedimiento. ¿Qué hace? Tiene que hacer una solicitud a la oficina, ya sea para que se decida por el procedimiento general o por el procedimiento con examen previo. ¿Qué pasa si se decide por el procedimiento general? Se publica este informe de la técnica y después se esperan 3 meses a ver si hay una observación de algún tercero, alguien que se inconforme por ese informe de la técnica. Si no hay nadie más que se inconforme, se concede la patente, sin un examen sustantivo, ¿sí? Pero ¿qué nos daría eso? A lo mejor patentes débiles o que no tienen realmente una examinación profunda. Sin embargo, este tipo de procedimientos sirven para el ingreso rápido de patentes y para la concesión rápida, ¿sí? Y después, si la persona o el titular solicita lo que es el procedimiento con examen previo, igual se anuncia el informe del estado de la técnica, se espera igual 3 meses a ver si hay una oposición de terceros, pero esto es opcional, y un examinador hace un examen previo con una opinión escrita en donde se analiza ahora sí la actividad inventiva y la novedad, ¿sí? En el procedimiento anterior no se examina eso, simplemente se ven las cuestiones formales y que no caigan las excepciones a la patentabilidad y se otorga, ¿sí? Y ya en el segundo procedimiento, después del examen previo, se da un dictamen y ya sea que se dé la concesión o la denegación, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una tabla comparativa de algunos de los sistemas nacionales de la tramitación de patentes en la Unión Europea. Podemos ver que no hay un procedimiento estandarizado. Puede ser el general, en donde no hay examen previo, o en el donde sí hay un examen sustantivo, ¿verdad? Y bueno, una vez que ya se ha publicado, tenemos lo que habíamos visto en el diagrama general, que era el procedimiento de oposición. Este se presenta en la Oficina de Patentes Europea y en Estados Unidos, este procedimiento de oposición. El primer paso es que se publique la patente y entonces 3 meses después se debe de otorgar evidencias del primero en inventarlo. Es muy parecido al procedimiento de interferencia que estábamos viendo de la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Después se da un tiempo de 3 meses para que el titular, digamos, se defienda o presente pruebas y decir, no, pues yo fui el primero que lo inventé. Y al final se presenta una decisión final por parte del Consejo de Patentes y ya se ve si se otorga o no se otorga, o qué reivindicaciones se otorgan. Esto podemos ver que se apliquen los exámenes relativos al otorgamiento, ¿sí? Los que no implican un examen sustantivo. Y bueno, una vez que ya se otorga, el ADPIC establece que la protección de una patente debe ser por 20 años, sin embargo, cada país puede decidirlo, puede decidir sus tiempos de acuerdo al principio de lo que decíamos, de independencia del Convenio de París. Cada país es libre de poder establecer esos tiempos. En el caso de Estados Unidos son 20 años a partir de la fecha de presentación y 17 años si fueron patentes presentadas después del 8 de junio del 95. En el caso de Hong Kong son patentes de corto tiempo, solamente duran 8 años. En Chile duran 15 años. En Argentina los diseños industriales duran 5 años, los modelos de utilidad 10 años y las patentes 15 años. Si se fijan son tiempos distintos, pero
La mayoría de los países manejan 20 años. Aquí en México son 20 años. ¿Sí? Y en el caso del periodo de estudio o en los exámenes, generalmente dura de 30 a 48 meses a nivel internacional.